Bueno, le ruego por favor que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, Hechos, capítulo 3, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 9. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, con atención y reverencia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Bueno, la historia de este hombre es una historia trágica, definitivamente es una historia muy trágica, porque si nosotros continuamos los versículos posteriores al versículo 9, nos vamos a dar cuenta que hubo un sinnúmero de situaciones alrededor de él, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es que, a pesar de que la gente le conocía, que era el cojo de la puerta del ingreso a la iglesia, ¿sí? Hubo gente que quería oponerse a que él cambiara de esta situación, digo, de tragedia, ¿sí? Los líderes religiosos, por ejemplo, comenzaron a tratar de desmerecer el cambio de vida que él había tenido, ¿sí? Y veían, decían: ¿este es el mismo? ¿Es cierto? ¿O es otro parecido? ¿O qué pasó? Quizás pudieron haber pensado también que por mucho tiempo fingió ser cojo, pero no. Aquí nos dice que tristemente él era cojo de nacimiento. ¿Y sabe cuánto tiempo él llevaba con esta situación difícil, complicada? Que ya le voy a destacar uno que otro aspecto. Dice que este hombre, al terminar el capítulo 3, dice que este hombre tenía más de 40 años. Eso quiere decir que él tenía una vida de más de 40 años, ¿sí? De depender del resto, ¿no? Porque dice que otras personas se comedían cuando, en la misericordia de Dios, había personas que se comían para acogerle a él, desde donde era su residencia, si es que la tenía, ¿sí? Y llevarle a la puerta del templo. Me pregunto, ¿y si no había esas personas? ¿O los que tenían ese hábito de ayudarle para que llegue a la puerta del templo, por obvias circunstancias, ese día no estaban ahí, no fueron? Entonces él dependía de terceras personas, pero no es que esas terceras personas tenían una obligación para con él, ¿no es cierto? Porque puede ser que o no llegaron, ¿sí? O se cansaron de hacerlo, ¿sí? Ya fue creciendo él. Una cosa era llevarle cuando era un niño y otra cosa es llevarle cuando era un adulto. Entonces, ¿sabes qué? Búscate nomás otro que te ayude, ¿no? Porque nosotros ya hasta aquí hemos hecho lo que podíamos hacer por ti. Aparte de eso, la trágica condición de este hombre era porque él vivía de la limosna, ¿sí? Él vivía de la limosna y se ponía ahí y vea, si es que algo cae en buena hora, y si no, pues está complicada la vida, ¿no es cierto? Por último, la gente no iba a verle a él, la gente no iba a darle a él, la gente lo que iba era a la iglesia, ¿sí? Pero este hombre apelaba a la misericordia de los cristianitos para que le den una ayudita, ¿sí? ¿Él tenía muchas opciones y posibilidades para salir de esa condición? No. ¿Por qué? Porque obviamente estaba restringida su movilidad. Él no podía ir a donde él quería. Ese era su recorrido. Donde amanecía, y por favor llévenme
a donde recibo una limosna. ¿Sí? ¿Qué implica esto, estas circunstancias trágicas, difíciles, de angustia, a las que uno se ve sometido, ¿no? Y lo más terrible es que se ve sometido sin esperanza, sin ponerse quizás un plazo, una condición de que cuando tal cosa suceda, esta situación va a cambiar. No, creo que el peor problema es este, ¿sí? Pero bien o mal, él se había acostumbrado. Permítame hablarle esta mañana de esta terrible condición, que es acostumbrarse a lo que está dado, ¿no? Así que esta prédica me ha permitido llamarle contra la fuerza de la costumbre. Contra la fuerza de la costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, y de manera especial los latinoamericanos, tenemos esta actitud que en la envoltura parece ser buena, ¿sí? Porque hay una resignación, porque hay una aceptación tácita, porque uno quiere acomodarse para no molestar más de lo que pudiera ser. Yo no quiero ser carga de nadie, ¿no es cierto? Y la postre uno termina acostumbrándose a vivir de la miseria, a vivir de la limosna, a vivir de la dependencia de otros, a vivir de la misericordia humana, a vivir acostumbrados. Para esto hoy en la mañana, esta prédica obviamente la pulí ya el día de ayer, pero hoy en la mañana, un poquito antes de despertarme, recordé algo que tuve yo una experiencia hace aproximadamente 29 años. Fue exactamente en el año 1993. ¿Por qué recuerdo claramente esto? Porque en ese año nació mi segundo hijo y mi esposa estaba a vísperas de dar a luz cuando yo estaba siguiendo un curso, un instituto bíblico que me habían impulsado a seguirlo, y en mi afán de conocer más, lo estaba siguiendo, y en ese curso nos visitó en una ocasión un DJ, un DJ-jocker, el que pone la música en las discotecas, ¿no? Este hombre se había convertido al cristianismo y él había sido DJ-jocker de una de las tan famosas discotecas o clubes nocturnos de la ciudad de Cali, ¿sí? Y todos conocemos que es Cali, pachanguero, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, una de las cartas de presentación, no sé si hoy, pero para esas épocas, eran las grandes farras nocturnas de la ciudad de Cali, ¿sí? No tengo el gusto de conocer Cali. Y él se había dado cuenta de algo, cuando él conoce del Señor, ¿sí? Se dio cuenta que la música le conducía a la gente a llegar a tal estado, del cual se volvía extremadamente vulnerable, y por lo tanto a través de la música se le podía manipular. Y él contaba en esa época, por ejemplo, decía, es increíble la prosperidad económica, entre comillas, que tenían los dueños de estas discotecas, de estos clubes nocturnos, porque él lo llamaba así, y así se llamó esa charla que tuvimos en aquella ocasión, se llamaba el poder inductivo de la música, ¿no? Entonces dice, a través de la música uno lleva a que la gente haga lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y nos mostraba algunos ejemplos, ¿no? de la música, tanto en sus ritmos como en sus contenidos, en sus letras, cómo le inducían a las personas, por ejemplo, al consumo de drogas, elemento que también era ofrecido en estos clubes nocturnos. Entonces el negocio terminaba siendo redondo, ¿sí? Y yo me quedé loco en realidad. ¿Por qué? Porque claro, él nos daba algunos ejemplos con videos, inclusive con letras de algunas canciones, ¿sí? Y nos hablaba del poder inductivo de la música. Y entre uno de los tantos ejemplos que nos mencionaba, y que yo me quedé loco, ¿no? Porque para esa época también se hablaba de los mensajes subliminales, ¿sí? Que no sé qué tan ciertos eran, ¿sí? De hecho, nos dieron algunos ejemplos ahí. Es decir, quizás los más jóvenes a lo mejor no me entiendan esto, pero en mi época la música se tocaba con discos, con los acetatos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Díganme los que se acuerdan. Qué bueno, es una iglesia vieja quizás allá. Jóvenes que tomen la posta, ¿sí?
Y el mensaje subliminal supuestamente era ubicando el acetato en el tocadiscos, pero girándole a la inversa de lo que normalmente era, ¿sí? Entonces, claro, girándole a la inversa sonaba más o menos así, ¿sí? Pero al mantener una velocidad en cierto punto, ¿sí? Eso daba algún sonido que parecía tal o cual cosa. Y de hecho era evidente, ¿no? Yo no sé qué tan cierto, digo, habrá sido eso, pero cuando yo escuché estas situaciones, sí, era evidente algunas cosas. Sí mencionaban cantantes, artistas, etcétera, etcétera, en los cuales se podía descubrir eso. Pero habían otras canciones, como la mayoría de las que existen hoy, que ya no necesitaban un mensaje subliminal. Es decir, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era inducir a la gente a que haga algo malo, o a que haga algo, pensemos algo malo, ¿no es cierto? Entonces, claro, se rebuscaba en el mensaje subliminal, pero habían otras canciones en esa época, insisto, y hoy mucho más, que ya no necesitaban ser buscadas al contrastar la normalidad del giro del acetato, ¿no es cierto? Sino que más bien eran directas, ¿sí? Y recuerdo, por ejemplo, una de ellas, de un grupo, bueno, no vale decir el nombre porque estamos grabando, ¿sí? Y que decían, no controles mi forma de bailar porque es total. Y a todos les encanta, no controles mi forma de vestir, ¿no es cierto? Entonces decían, por ejemplo, ese tipo de canciones bonitas, alhajas, simpáticas, movedizas, ¿sí? Lo que están mostrando es una rebeldía de la juventud de aquel entonces, ¿no es cierto? En el que prácticamente estaban diciendo a quienes tenemos la potestad de controlar a nuestros hijos, ¿sí? Estaban revelando diciendo, no me controles, papito, porque hago lo que me da la santa y regalada gana, ¿no es cierto? Entonces uno decía, sí, sí, ¿no? O sea, y eso inyectado en las emociones de los jóvenes, pues terminaba, ¿cómo terminó? Entonces, con unas modas escalofriantes, con unos peinados, con unas cosas terribles, ¿no es cierto? Entonces, y se van implementando las modas, o sea, es ese poder conductivo de la música, eso que le induce a que se haga tal o cual cosa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy está de moda los tatuajes son antibíblicos totalmente, totalmente, ¿no? Pero no es que yo aquí me pongo el nombre de mi abuelita, sí, que se llamaba, qué sé yo, ¿no? Graciela de los Ángeles del Carmen de las Flores Nacientes, ¿sí? Todos los tatuajes están mal, todos, ¿sí? Porque esa era una práctica satánica en el Antiguo Testamento, o de rituales de falsos dioses, ¿sí? Por eso es que lo habla el libro de la ley, Levítico lo prohíbe, dice, no te harás tatuajes en tu piel, punto, ¿no es cierto? Otros eran tatuajes en homenaje a los muertos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? No controles mi forma de bailar, ¿sí? Y se vuelve costumbre, se vuelve una moda, ¿sí? Por eso es que hay que irnos en contra de la costumbre, ¿sí? Y aquí viene lo principal, de aquel pequeño curso del poder inductivo de la música que había seguido. Y esto me acordé, ya le digo, hoy a la madrugada, ¿sí? Que había una canción que determinó lo que posteriormente se vivió a nivel de relación sentimental. Relaciones sentimentales que deberían ser llenas de amor, de romanticismo, y si es que están llenas de amor, por lo tanto están llenas de respeto, consideración, fidelidad, armonía, solidaridad. Pero no. Por ejemplo, yo ya soy parte de una generación, por la generación, no por la costumbre, de que hay que vivir en pareja aunque no estemos tan bien, ¿no? ¿Sí? Porque bien o mal uno tiene que aguantar por los guaguas, ¿sí? Y después los guaguas ya crecen y dice, por no darles un mal ejemplo de ser divorciados, separados, o ya no, o ya ni se casa, pero yo creo que soy de las últimas generaciones de estas de que más que mate, que más que pegue marido es, aguanta nomás, ¿sí? ¿Sabe cuál era el poder conductivo de aquella ocasión? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Y sabe qué? Es cierto, ¿no? Que hay muchas familias y parejas que viven unidas por la costumbre más que por el amor. He dicho.
¿Me voy? No todavía. ¿Por qué? Porque eso es la costumbre. Por eso este tema me permitió denominarle contra la fuerza de la costumbre. Porque uno a todo se acostumbra. Más de 40 años de este pobre hombre acostumbrado a la limosna, a la miseria, a la dependencia y a la condición de nunca cambiar. ¿Sí? Nosotros no podemos, nosotros somos hijos de Dios. Por favor, tome esa posición. ¿Sí? Tome esa posición espiritual en su vida. Yo no soy cualquier cosa, yo soy hijo de Dios. Antes era cualquier cosa. Y lo digo por mí, no por usted, para que no se sienta ofendida. Yo antes era cualquier basura, pero ahora no, Señor. Ahora yo soy hijo de Dios. Soy un príncipe de su pueblo. Tengo el título más grande que jamás hombre pudiera haber aspirado, que se llama siervo de Dios. Y como tal, yo no puedo acostumbrarme a cualquier cosa, pues. Yo no puedo acostumbrarme a la miseria, a la dependencia, a la angustia, a vivir de la misericordia humana. No puedo, no debo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? ¿Sí? Lo que sucede con este hombre es que él nunca había mirado bien claramente las cosas de su vida. Nunca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acostumbró. Se acostumbró a vivir en una relación. Jóvenes, en el nombre de Cristo Jesús, por favor, que Dios, el día viernes estuvimos orando aquí por nuestras siguientes generaciones. ¿Sí? Se enamoran, ¿sí? Se pelean, se jalan los pelos, se insultan por las redes sociales, luego salen suben fotos de un romance, de un idilio increíble. Te amo, te adoro, eres la razón de mi vida, respiro por tus poros. Y después están diciendo, de mí te olvidarás, pero de lo que hicimos jamás. Eres una sí, terrible, publican sus vidas. ¿Y sabe qué? Se acostumbran a esas relaciones tóxicas, tomando palabras que usan, ¿no? Se acostumbran a esas relaciones tóxicas, a estar aquí, nos jalamos de los pelos, nos amamos, nos acostamos, tenemos relaciones, nos repudiamos, nos tratamos de tal y cual y luego decimos que eres el amor de mi vida. Años pasan con ese tipo de relaciones. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron. Porque se acostumbraron. Una cosa es, por ejemplo, cambiando de ejemplo, es que de pronto hay veces que nos toca aguantar en ciertas situaciones de presión. ¿Sí? En el trabajo, un mal jefe, por ahí, aguanto, pero no puedo acostumbrarme, porque llegará un rato, ¿sí? En el que, como no me puedo acostumbrar, yo le voy a decir, Dios, o tomas cartas tú, o me vas a conocer, ¿sí? Y Dios algo va a hacer, porque Dios no va a querer que nosotros estemos acostumbrados a que nos humillen, acostumbrados a que, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces algún rato Dios permitirá que ¡bum!, nos boten del trabajo, ¿sí? Y nos disparen hacia los propósitos de Dios. Pero no me puedo acostumbrar a la humillación. No me puedo acostumbrar a la medicación. No me puedo acostumbrar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Entonces, lo que hay que hacer es mirar bien las cosas. Ahora, le voy a dar unos 4 puntos que son claves en esta situación. Cuando yo hablo de miseria, no estoy hablando solo de la parte económica. ¿Sí? La miseria económica es una de las tantas miserias que lastimosamente vive la gente y se acostumbra. ¿Sí? A ser humillado es una miseria, ¿sí? A no vivir con esperanza es una miseria humana. De tal manera que el primer punto que yo quiero destacar y que está dentro de los versículos que yo me permití darle como lectura oficial, el primer punto es que no todo se resuelve con dinero. ¿Sí? Exacto, ese amén me gustó. ¿Sí? Y yo le digo por qué. Porque yo antes de entrar en los caminos del Señor, si les he mencionado algo, entré en una depresión profunda que me llevó a tomar la decisión de suicidarme. ¿Sí? ¿Y sabe por qué era? Porque mi condición económica me había llevado a pensar eso. Y resulta que entré a los caminos de Dios, ¿sí? Económicamente me fue peor, pero era el hombre más feliz de la vida. Y no solo que no quise suicidarme, sino que quería vivir y vivir para Cristo. ¿Sí? Entonces, muchos de nuestros problemas, queridos hermanos, familia de la fe, gente espiritual, pueblo de Dios, muchos de nuestros problemas no se resuelven con plata. ¿Sí? Porque, como dice Pedrito Fernández, el dinero no es todo en la vida. Pastor, usted escucha bastante música secular, ¿no? Algo oigo y algo queda. ¿Sí? Entonces, no todo se resuelve con dinero, primer aspecto. Él pensaba que sí. Este hombre
el cojo de la entrada de la puerta del templo, la hermosa, él pensaba que sí se resolvía. Por eso es que iba todos los días a extender la mano para recibir una limosna. ¿Y sabe qué pensaba él? ¿Sabe a qué se acostumbró? A que así está arreglada su vida. ¡Qué loco, no! ¡Qué loco! ¿Sí? ¿Sabe cuántos locos y locas hay en esta mañana, en este culto? Ninguna, porque todos ustedes son cuerdos. ¿Sí? Lo importante es que siendo cuerdos nos pongamos de acuerdo, ¿sí?, en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no todo se resuelve con plata, a pesar de que él se había acostumbrado a eso. Si él iba a extender la mano para recibir dinero, solucionaba su cojera. No es que él estaba reuniendo para la operación, no. Él dijo, así he de morir cojo. Lo único que necesito es alimentar mi estómago. ¿Sí? Pero el problema de él no era ese, el problema era la cojera. La cojera es la que le llevó a esa condición. ¿Sí? La cojera es la que le postró a él. La cojera es que le llevó a esa humillación de vivir dependiendo de otras personas y de la limosna. La cojera era aparentemente el gran problema de él. Y pidiendo plata no se solucionaba. Es más o menos como nos dicen, y no me malinterprete, ¿no? ¿Sí? Que cuando uno llega a un semáforo y hay personas con niños, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me mata. Y que no se resuelve esto con plata, ¿sí? Hay que enseñarles a ganarse. Bueno, entonces, si no tiene plata, dele trabajo. ¿Sabe qué hago yo cuando llego a un semáforo y vienen a pedir plata? Sí, yo le doy. Si es que tengo, yo le doy. Pastor, pero está motivando a la mendicidad. No estoy motivando. Lo que pasa es que como no tengo trabajo para darle, hasta mientras sí le doy plata. Amén. Porque es muy lindo, ¿no?, ponerse en ese plano de muy filósofo, ¿sí? No hay que darles dinero, ¿sí? Hay que darles las herramientas para que le ganen. ¡Dele! Como yo no tengo las herramientas, entonces yo sí les doy plata. ¿Sí? Entonces no me malinterpreten, si no se vaya al extremo, no es que de aquí sale, encuentra pobre gente en el semáforo y dice, no. Y si no, dígale, en el nombre de Jesús sé próspero. Tampoco funciona así. ¿Sí? Aquí funcionó con la cojera nada más, ¿sí? Pero hay muchas cosas más. Entonces, primer aspecto, no todo se resuelve con dinero, ¿sí? Segundo, no podemos vivir en la miseria, en la dificultad, en la angustia. No podemos acostumbrarnos a nada menos que no sea vida y en abundancia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, segundo aspecto es acogerse a la mano que nos levanta. Dicho de otro modo, oiga, déjese ayudar. Déjese ayudar. No se acostumbre. No, pastor, yo ya a mi edad. ¿A mi edad qué? No se acostumbre a esa condición. Hay gente que, por ejemplo, vive sometida en la soledad, en la angustia, ¿sí? Y claro, y se acostumbra a la soledad. Cuando tiene una familia de la fe. El otro día yo hice algo sin querer queriendo, ¿sí? Justo coincidió que unas dos guapas señoritas, como son las personas que asisten a aquel centro de adoración cristiana, hay que ser guapos, requisito, ¿sí? Los feos, vamos a decir, en el nombre de Jesús, componte. No. No digo feas porque ninguna mujer es fea. Entre hombrecitos sí somos un poquito desengañaditos, todo. Pero el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra. Esto. Qué bueno que sepan de la Biblia. ¿Sí? Y dos señoritas bonitas coincidieron en un culto del domingo anterior. Y yo que no veo muy bien así los ciertos detalles, ¿no? Pasada la cuarta banca, veo que ha llegado una y le veo a otra. ¿Sabe qué hice? Les presenté. Yo salí por ahí y le digo, no se irá, esperará un ratito a la salida. Voy donde la otra le digo, no se irá, esperará un ratito a la salida. ¿Sí? Siempre vienen solitas, cada una. ¿Sí? Cogí y les presenté afuera. Dije, venga, quiero que se conozcan. Tómense los contactos. Yo mismo les pasé los contactos a la una de la otra y viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que cogerse a la mano que nos levanta. Pero hay que saber identificar que esa mano venga de Dios, ¿no? Que esa mano venga de Dios. Entonces, no se hunda en su soledad de su miseria. No, acógese a la mano, busque. Y si no sabe, dígame a mí. Yo le presento a otra persona y le pongo en contacto con otro y ahí entre tristes nos vamos uniendo para terminar siendo alegres. Como tiene que ser. Amén. Ya vamos a trabajar en ese sentido en nuestra congregación. ¿Sí? Quizás el mayor problema de este hombre
de este hombre que tú ves ahí. El mayor problema de este hombre, ¿sabe cuál fue? Si era problema la cojera, su miseria, su dependencia, problema era problema. Pero yo siempre me he preguntado cada vez que leo este pasaje, que le he leído cientos de veces, digo, el hombre este, ¿por qué llegaba y se quedaba en la puerta, no? ¿Por qué no entraba? O sea, qué loco. Va al templo la hermosa. ¿Qué se hace en el templo? Alabar a Dios, glorificar a Dios, orar, pedir, recibir instrucción a través de su palabra, o que su palabra sea en un momento un bálsamo, una orientación. Y se quedaba en la puerta. El tercer punto y el tercer aspecto de esto es que la solución a nuestra condición a la cual no nos podemos acostumbrar, ¿sí?, es de entrar al templo, ¿no? Y permítame explicarle un poquito esto, que no amerita mayor explicación, pero permítame, ¿sí? Entrar al templo no significa hacer lo que nosotros decimos hoy en la mañana, es decir, pasar esa puerta y tomar ubicación en una de las bancas, que además ya las bancas están numeradas para nosotros. No sé si le ha pasado que de pronto usted un día llega un poquito más tarde y alguien se sentó en su puesto. ¿Sí le ha pasado? Ya, a todos nos pasa. Imagínense que me pase, que yo venga y que alguien tampoco. Pero eso no es entrar al templo. Entrar al templo es involucrarse, ser parte de la familia, sentirme parte de la familia, estar siempre dispuesto a ser útil, a conocer más. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, entrar al templo sería venir los martes a las charlas de enseñanza, ¿sí? Luego de las charlas que hemos dado los martes, Dios permita que en octubre, quizás mediados de octubre, ya podamos arrancar con células de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, entrar al templo sería sumarme a una de esas células, en donde van a compartir la palabra para aprender un poco más, en donde yo mismo quisiera sugerir un tema que me preocupa o que quisiera conocer más para defender mi fe, ¿no es cierto? Entonces, eso es entrar al templo. Disponer su corazón y su vida para decirle a Dios, antes que al pobre pastor y ponerle en angustia, decirle, Señor, ¿en qué puedo ayudar en mi iglesia? Y de pronto Dios le dice, predícales a tus vecinos, sin necesidad de que usted me diga a mí, ¿no es cierto? Si es que quiere colaborar aquí adentro y necesitamos la colaboración de las cosas que se hacen dentro de la iglesia, amén, ¿sí? Pero si usted le dice a Dios, a lo mejor Dios le quiere ocupar maravillosamente fuera de las cuatro paredes del templo. Entonces, eso es entrar al templo, ponerse la camiseta de la congregación, saber qué es lo que necesita y estar dispuesto a ser una herramienta de solución, ¿sí?, para ayudar, para aportar, para fortalecer. Eso es entrar al templo, porque hay mucha gente, gracias a Dios no es nuestro caso y que nunca lo sea en el nombre de Jesús, ¿sí?, que entra a la iglesia, a las cuatro paredes, se siente en la banca y critica y molesta y contamina. No, eso no es entrar al templo, pues no. Entonces, este hombre, ¿qué le faltaba? Entrar al templo, involucrarse. ¿Qué tal que en vez de pasar más de 40 años en esa condición, antes de que Pedro y Juan llegaran, a lo mejor este hombre a los 20 años entraba al templo y ¡pum!, Dios le sanaba? Pero tuvo que esperar que llegue Pedro y Juan, ¿sí?, para solucionar el problema, no con dinero. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo dinero, pero tengo algo que es mucho más grande, ¿sí? Yo tengo al que da las riquezas, yo tengo al que prospera, yo tengo al que levanta, yo tengo al que sana, yo tengo al que restaura. Y ve, por último, ¿sabes qué? Yo tengo al que salva, al que perdona pecados, yo tengo a ese, ¿sí? En el nombre de Jesús, este ratito te me levantas, porque si no te levanto, dándote la mano. ¿Sí? Él aceptó la mano que le levanta, ¿no es cierto? Y él decidió entrar al templo. ¿Sabe qué pasó cuando él entró al templo? Leímos, ¿no? El cojo, yo no sé qué grado de dificultad tenía él en su enfermedad, pero me atrevo a pensar que era bastante grave. Porque hay cojos que caminan por sí mismos, a pesar de su dificultad, pero se movilizan. Este tenía que ser llevado todos los días. Entonces eso me da a mí la pauta de que era una situación extrema, ¿sí?, para que tenga que ser llevado, ¿sí? Pero luego entra al templo y ¿sabe qué pasó? Que se sumó, pues.
Se sumó a la iglesia, porque entró saltando, cantando, alabando, remolineando, como se decía en mi época. Sería buenazo algún rato volver a remolinear, ¿no? Ese es de mis épocas, de hace 30 años. Remolineando, remolineando, y todo el pueblo, sí, felices, contentos. Y el Darío se ríe. Tú eras niño en esa época del remolineando, ¿sí? Y cómo brincábamos y cómo saltábamos, qué maravilla. Necesitamos apasionarnos de Cristo Jesús una vez más. Entrar no solo al templo, sino decirle, Señor, soy tan atrevido que siendo un hombre pecador, yo quiero entrar a tu amoroso corazón, Señor, y ahí permanecer por siempre. Amén. Así tiene que ser, ¿sí? Y claro, no puede terminar una receta, si es que cabe el término, de cómo irnos en contra de la fuerza de la costumbre sin mirar esto. Y usted puede mirar eso inclusive en los últimos versículos del capítulo 2, del capítulo anterior, ¿sí? Las cosas, no todo se soluciona con dinero. Sí, todo se soluciona con Cristo, ¿sí? Déjese ayudar de la mano que le levanta, que esa mano provenga de Dios, ¿sí? Por favor, involúcrese, siéntase parte, busque, procure ser parte de la familia de la fe, ¿no es cierto? Entre al templo. Y la cuarta, ¿sabe qué? Si alguna costumbre tenemos, así se llama este cuarto punto, si alguna costumbre tenemos, que sea la oración. Amén. Si alguna costumbre tenemos, que sea la oración. Porque todo este acontecimiento, esta persona con su descripción, el milagro dado y toda la situación, se dio a la hora de la oración. Concluyo diciéndole esto. ¿Sí? Concluyo diciéndole esto. ¿Dónde está usted la alabanza? Concluyo diciéndole esto. Es que esa es la clave y se olvidan. Pero tienen razón en olvidarse, ¿sabe por qué? Porque a veces que yo digo, con esto termino y predico media hora más. Sí, con esto termino. Concluyo diciéndole esto. Oiga esto, por favor, y que se le quede en su corazón y que lo ponga por obra. ¿Sí? La oración es la materia prima del milagro. La oración es la materia prima del milagro. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos nos sentimos príncipes y princesas de su pueblo? Vamos en contra de la fuerza de la costumbre. Dios tiene mucho más para nosotros, ¿sí? Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 13 de septiembre a las 7 de la noche. El jueves 15 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 16 de septiembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales todos los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Mi escudo protector, me deleito en tu presencia y la gloria yo te